Ay, me encantó, hay que visitar a esa doctora. Pero bueno, pasamos a otro tema, y es que el lavarse los dientes, el utilizar un cepillo adecuado, hilo dental, un enjuague bucal, en visitar el odontólogo mínimo cada 3 meses, bueno, digamos que cada 3 meses, es un hábito que se aprende justamente de la formación que nos da papá y que nos da mamá. Y esta habilidad y este hábito más bien inicia aún cuando no tenemos dientitos. Doctora Gabriela Brenes, bienvenida, gracias por acompañarnos. A ver, doc, cuidarnos la cavidad inicia desde muy pequeñitos, aún cuando no tenemos dientes, cuéntenme. Claro, pues una visita al odontólogo en edades tempranas es muy importante porque a los profesionales en la salud dental nos va a permitir diagnosticar, hacer valoraciones, pues para que tenga una salud dental. Si bien es cierto, en edades tempranas, desde ahí debemos hacer higienización. Entonces, a las mamás o a los papás que están con los bebés, es importante ya comenzar ahí, ir despertando en el niño que después de su comida, ya sea con la leche materna, con el chuponcito o con la papilla, debe haber higienización después de comidas. Entonces, ¿cómo lo hago, doctora? Okay. Porque más de un papá, sobre todo primerizo, este tema le interesa, pero no sabe cómo realizarlo. Entonces, ¿cómo lo hago si a bebé todavía no le salen ni sus primeros dientitos? Okay. Pero si tiene sus encías, tiene su lengua, tiene sus tejidos blandos. Vamos a utilizar una gasa, la vamos a enrollar en el dedo índice y la vamos a humedecer con suero fisiológico, ¿verdad? Solamente con eso. Y vamos a ir pasándola por los tejidos blandos. No restregar, es suavecito. Es suavecito. ¿Cierto? También en el comercio hay unos dispositivos que es como un chupetín que se coloca en el dedo índice, que tiene unas bolitas, entonces nos permite dar un masaje, limpiar la lengua. Eso es muy efectivo para edades muy tempranas. Pero cuando ya comienzan los dientes a salir, entonces ahí sí necesitamos un cepillado. Ok, eso es interesante. Cuando empiezan esos 2 primeros dientitos, que me parece que los 2 primeros que salen son esos, o por lo menos los que se ve. Empieza primero la erupción en los dientes, en la arcada inferior. Ah, ok. Abajo, arriba, y ahí van alternándose. Okay. Claramente yo no he sido papá y estoy muy lejos de serlo, entonces yo en este tema no conozco mucho. Doctora, pero entonces esa primera visita al experto dental, al médico odontólogo, hay que hacerla a partir de desde ¿cuándo? que aparecen los desde dientitos, que aparecen esos dientitos. esos antitos al año. Tal vez no va a ser un proceso clínico muy grande. Básicamente lo que nos va a ayudar es para explicarle al papá cómo higienizar los dientes que ya están en boca, darle una serie de tips y ciertas recomendaciones para el mantenimiento en casa. Y además, pues eso va a servir al niño que conozca el ambiente odontológico, el sonido. Normalmente cuando nosotros estamos con los niños, vamos a hablar de que la pieza de alta, ¿verdad? Ese motor es el motor de un avión, que vamos a usar una luz, que vamos a utilizar un espejo, el cuentadientes, todo este tipo de cosas para que ellos lo vayan relacionando y sea más amigable esa primera consulta dental. Y a partir de esa primera consulta dental, que ahí vemos algunas imágenes que nos ayudan a ilustrar, doctora, ¿cada cuánto tiempo debe hacerse, por ejemplo, esta visita? Pues lo recomendable es cada 6 meses, ¿verdad? Eso nos va a permitir en edades tempranas ir viendo el desarrollo, la erupción de los dientes temporales, ir viendo los tejidos blandos. Aquí nos va a permitir hacer una valoración de la respiración de ese niño, de la fonética, porque hay cierta disposición en los maxilares desde pequeños que pueden tener alguna complicación en ese desarrollo, que podemos hacer un proceso interceptivo. ¿Qué quiere decir eso? Determinar, diagnosticar y dar tratamiento cuando ese niño tiene frenillos linguales que no le permiten articular algunas palabras. Todo esto, qué interesante, súper interesante, claro. Uh-huh. Entonces, vea qué interesante, papá, mamá, a prestar atención y vamos a rescatar esto que acaba de decir la doctora. En algunos casos, los dientitos van a determinar entonces la forma de referirnos, de hablar, doctora. ¿Cierto? Resulta que sí, eso a nivel dental, pero a nivel de tejidos blandos hay un frenillo que está debajo de la lengua
que si este es muy cortito, entonces en la pronunciación, en la R, en la S les va a costar mucho. Entonces, muchos los terapistas del lenguaje mandan a estos niños para hacer una pequeña cirugía, algo muy chiquitito, que es la remoción de esos frenillos linguales para que los niños pues puedan poder hablar y tener pues mejor comunicación. Ay, no, me encanta. Entonces, ven lo interesante de acercar a nuestros niños desde edad muy temprana al odontólogo de nuestra preferencia. Doctora, pero además cuando ya empiezan a caer los de leche, que empiezan a salir ya los dientitos que vamos a tener de por vida, este control en esta transición va a ser fundamental, doctora. Definitivamente. Por eso cuando hablamos de citas preventivas, un niño con una buena salud dental va a ser un adolescente, un pre y un adolescente con buena salud dental, va a ser un adulto con una buena salud dental y por ende un adulto mayor con todos sus dientes. Yo siempre explico, la edad no es un factor determinante para la pérdida de dientes. La mala higiene, el no ir al odontólogo, el no mantenimiento de casa, esto sí. Y en esta etapa de transición es súper importante. ¿Por qué? Porque otro dato, ahí también vamos a valorar el crecimiento de los maxilares. A veces cuando hay niños que la maxila, ¿verdad? Que la mandíbula, perdón, tiene mayor crecimiento, podemos hacer una valoración para interceptar ese gran crecimiento. Qué importante. Ahí hay eso se llama ortopedia. Los ortodoncistas trabajan en esas edades la ortopedia para manejar este crecimiento, para que cuando ya esté en etapas más adultas no tenga que pasar por cirugías ortognáticas o otros tratamientos un poco más complejos. Doctora, y vieras qué interesante porque me están consultando aquí uno de los compañeros, por ejemplo, el chiquito de él empezaron a salirle sus dientitos, pero los dientitos le están saliendo medios torcidillos, que todos en algún momento hemos pasado por eso. ¿En qué momento se determina, por ejemplo, de que ese diente, a ver, a nivel que vamos creciendo, se van acomodando o en qué nivel se determina? No, esto es mejor un tratamiento de ortodoncia. Bueno, en edades muy tempranas es súper normal, claro, que los dientitos estén un poquito corriditos, que estén hacia atrás, conforme ellos van erupcionando, van posicionando. Pero hay un punto, más o menos entre los 12, 13 hasta 14 años, que ahí es donde se trabaja la ortodoncia como tal. Esto es importante, doctora, porque a veces vemos chicos muy pequeños con tratamientos de ortodoncia que uno dice, uno que ya pasó por eso, uno dice, ¿cómo se los pusieron tan jóvenes? No ¿verdad? está contraindicado, no está contraindicado. El ortodoncista va a tomar un criterio, ¿verdad? Va a tomar un criterio y es una ortodoncia interceptiva, ¿verdad? Va a acomodar ciertos dientes, va a disponer y va a ir también ayudándose con una serie de aparatitos para ese crecimiento, ese avance en el crecimiento. No Entonces, está del todo no mal. está contraindicado. Pero lo ideal en niños que traen sus dientitos bien a partir de los 14 años, doctora. Exacto. Por eso estas, ¿cómo es que se llama? Citas tempranas, para ir valorando todas esas condiciones. Muchos de los criterios es no someter al niño desde edades muy jóvenes a un tratamiento de ortodoncia para que no se haga muy extenso, ¿verdad? Pero hay que hacer una valoración. Cada paciente, cada boquita tiene una condición especial, un tratamiento especial y así el avance en el tiempo. Doc, tenemos que traerle aquí un día de estos. Sabemos que se va a ir de viaje. Un ratito. Pero tenemos que traerla aquí un día de estos para seguir hablando de estos temas que a todos nos interesan y en la que todos además nos tenemos que educar, doctora. Muchísimas gracias. ¿Número de teléfono? Bueno, pues el 2234-2945. Bueno, ahí está en pantalla, 2234-2945. Y el WhatsApp, 7171-1114. Ese es nuestro... Ok, démelo de nuevo. 7171-1114. Ok, muchísimas gracias. Un gusto.